aquí están Mensajes Poderosos 2 de la compiladora Gina López y pues adelante. Nos vamos a ir presentando para que, y si quieren contar un poquitito de su historia, no totalmente, nada más para que nos intriguen un poco y pues vamos avanzando, ¿de acuerdo? Ok, pues si quieren, tomo la palabra para presentarles a las compañeras. Mensajes Poderosos es el volumen 2 de estas historias autobiográficas de mujeres extraordinarias que se atreven a contar su historia. Y son historias inspiradoras, con ese objetivo lo hemos hecho. Yo en este volumen 2 colaboro con una historia de algo que estaba viviendo en el momento en que escribimos. Practico triatlón y uno de los retos que yo tenía en ese momento era la bicicleta. La bicicleta fue un deporte nuevo para mí y entonces en una de las rodadas que fue un reto, fui tomando nota mental y decía, "Ah, esto lo tengo que compartir y esto también lo voy a contar y esto también". Entonces relato cómo ese día las voces en mi cabeza representaban un peligro para mí. Y precisamente así se llama el capítulo 10 del volumen 2 de Mensajes Poderosos, el peligro de las voces en mi cabeza. Y quienes quieran leerlo, pues lo pueden encontrar en Amazon. Quiero contarles que además es un libro con causa. Hemos donado todo lo que se recabó a través de Amazon en el volumen 1 a una asociación y a una asociación diferente todo lo que hemos recabado del volumen 2. Así que además de inspirarse con nuestras historias, pues ayudamos a una noble causa. Y voy a presentarlas así como las veo en pantalla. Como verán, todas son mujeres guapísimas que compartieron esta experiencia de escribir un texto autobiográfico. Y una de las historias que nos hizo entender por lo que pasa a un niño al atravesar un divorcio fue el capítulo 7 que se llama Aprendiendo a nadar entre olas de Paulette Jaramillo. Ella está en Guadalajara y nos va a contar un poquito de su historia. Ay, gracias a todos y gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes, Global Design, y aquí con todas mis compañeras coautoras. Qué gusto verlas por este medio. Y bueno, platicarles, así es, como comenta Gina, es un poco de cómo vive un niño la parte del divorcio de los papás. Normalmente cuando hay un divorcio, los padres se enfrascan pues tienen tantas cosas en la mente, tanto dolor, tanto duelo, tantas preocupaciones y responsabilidades que se meten en su papel de poder sobrellevar su propia existencia. Y a veces nos olvidamos un poco de lo que está viviendo el niño, que también está viviendo un duelo y que no sabe expresarlo o no sabe compartirlo y vivirlo de manera pues superada, ¿no? Entonces compartimos esa parte como un niño, como lo ve un niño, cómo lo ve un adolescente y cómo lo veo ya como de adulta, que ya veo que no, que las mamás y la mamá y el papá pues no son superhéroes, que también lloran, que también sufren, que no son perfectos y que también tenemos que amar esa parte de ellos. O sea, normalmente los niños hacemos mucho juicio con los papás, ¿no? Y estamos así como, tienen que ser perfectos. Y ya como adulta me doy a entender que, pues que no, que son igual que yo, que se equivocan, pero que lo hacen con mucho amor. Y Básicamente eso. me dio risa ahora la frase que utilizaste, Paulette, que dices que no tienen que ser superhéroes, porque precisamente la siguiente autora que tengo en pantalla es Blanca Maldonado y ella nos compartió un capítulo que se titula Todos tenemos un superhéroe. Y fíjate cómo no necesariamente, pues todas tenemos que coincidir, tenemos una perspectiva diferente y nos ha tocado vivir la vida de maneras distintas y en su historia, Blanca Maldonado desde León, Guanajuato,
Así es, aquí en León, Guanajuato. Desde León, Guanajuato, escribió esta historia en colaboración con nosotras, que tuvimos la fortuna de compartir un taller de oratoria y luego llevamos nuestros mensajes mucho más allá de la palabra escrita, a dejar este legado, a dejar estas historias. Cuéntanos un poquito de tu historia, Blanca. Sí, claro que sí, cómo no, con mucho gusto y muchas gracias y saludos a todos y gracias por acompañarnos. Pues efectivamente, la historia que yo escribí, yo cuento cómo cuando somos niños todos tenemos un superhéroe, ¿no? Y platico un poquito de que tienes tu superhéroe. Normalmente al superhéroe no lo pintan con capas, con máscaras o con algunos poderes especiales que tienen cada uno de estos superhéroes. Pero ¿qué creen? El mío no. El mío no tiene capa, no tiene esa máscara, sino tiene un gran corazón y una fortaleza de acero. Y yo los invito a que si quieren saber quién es ese superhéroe y conocerlo un poquito más, se atrevan a comprar el libro, vayan ahí a la plataforma, ya lo tenemos también de manera física y puedan escuchar esta historia leída, ¿no? La puedan leer y contarla y puedan compartirlas con nosotros. Ah, Gina, ahora tu Gina, tienes Ya, apagado el ya micrófono. me di cuenta, ya me di cuenta. Ole, no te nos vayas a ver, vamos a tomar la foto de una vez, ¿no? Una, dos. Aprovechando porque algunas tienen compromisos. Y pues justamente lo que nos decía Blanca era que tenemos el formato digital que es bastante accesible a un precio menos de 100 pesos, entonces con eso les digo todo. Y tenemos este formato que es impreso, que también es bien bonito, ¿no? Tener el libro en nuestras manos. Y otra de las bondades que tiene Mensajes Poderosos es que podemos leer un capítulo de manera independiente al otro. Son historias de, en su mayoría mujeres, colabora también un hombre, Martín Arana, y cada una de estas historias seguramente va a conectar en algún punto con nosotros. Y si no fue esa historia, será la siguiente, pero es un libro con el que pueden cumplir ese propósito de leer este 2024, de por fin leer y gozar de todos los beneficios que eso nos trae. Y otra de las historias que aquí se comparten con mucho corazón, porque es algo en lo que todas coincidimos, no solamente aprendimos a hablar desde el corazón, sino también a escribir y escuchar a nuestro corazón. Y esta historia a mí me llama la atención, se llama Mejillas de Cartón y me llama tanto la atención porque son los recuerdos de una pequeñita de 3 años o menos, por ahí empieza la historia y digo, wow, qué capacidad tiene de recordar, de compartir esa visión que puede tener eh, una niña que añora la compañía de su madre. Y a mí me hizo recordar esta historia aquellos domingos en los que yo me sentía solita porque no había qué hacer los domingos. Entonces también me conecto con la historia de Ana Paola Velázquez, que nos regala en el volumen 2 Mejillas de Cartón. ¿Nos quieres contar un poquito más de tu historia, Ana Paola? Sí, claro. Buenas tardes. Bueno, los que sean tardes. Pues mi nombre es Ana Paola Velázquez, como bien ya comentaron, y los saludo desde Culiacán, Sinaloa, México. Y así es, mi historia se titula Mejillas de Cartón y pues hablo de una etapa de mi infancia, de hecho, desde antes, un poco antes de que naciera, cuento la historia de mis papás. Yo creo que a todos les ha pasado un poco esa parte de que te da curiosidad cuando creces y les preguntas a tus papás, ay, pero ¿cómo se conocieron? Y luego, ¿cómo fue cuando se enteraron de que estaban esperándome? Y esa parte fue la que yo decidí explorar en este texto autobiográfico. Y pues realmente cómo era una etapa de mi vida que no todo fue como color de rosa, entonces tenía cosas ahí que tenía guardadas en un cajón que no quería sacar y pues el redactar este texto me ayudó a armar como un rompecabezas toda esa etapa de mi vida y como bien dice Gina, con los talleres que tuvimos para poder escribir y la preparación que tuvimos, pues sí recordé cosas muy complicadas, como que reviví el momento
porque pues sí, yo era muy pequeña, pero pues ahí me van a conocer un poco más. Fue una historia muy linda, fue una historia que me ayudó a sanar esas famosas heridas de la infancia que la mayoría de personas tenemos. Y pues gracias a ello pude tener esas conversaciones de que de repente no te atreves a tener con tus padres porque ay, vas a volver a sentir eso que sentiste en ese momento, o a lo mejor lo toman a mal, o a lo mejor se sienten mal, pero pues que sí es importante tener, porque sanas, esa es la forma de sanar. Y pues yo creo que en general a muchas de nosotras, algo que lo que me más, pues sí, de las cosas buenas que nos dejó hacerlo es que sanamos muchas heridas que teníamos. Y pues los invito, se llama Mejillas de Cartón, es la última historia del libro, así que ahí está para que puedan descubrir todo lo que les platico y me conozcan un poco más. Muchas gracias, Ana Paola. Ana Paola, la verdad es que es súper aplicada. Ella llevó su trabajo mucho más allá de solo explorar dentro de sí, sino también fue investigar cómo lo vivió su mamá, cómo lo vivieron otros personajes y tuvo esta oportunidad de vivir esta sanación de la que ella nos habla, ¿no? Que nos da esa oportunidad la comunicación. Muchas gracias, Ana Paola, por compartir tu historia tan sentida y tan de manera sincera en este libro que ya queda como legado. Y quien repitió también esta experiencia porque participó en el volumen 1 y se dio la oportunidad de participar nuevamente en el volumen 2 fue Esperanza Barrera. Es una mujer académica también, súper creativa. Durante los talleres de oratoria nos sorprendía con sus entregas que iban más allá en lo gráfico y justamente ella le pone a su historia un título que es Sin preguntas, pero descubrimos en la historia que ella tenía muchas preguntas y de dónde vino esta razón de ser. Adelante, Esperanza, ¿nos cuentas un poquito más de tu historia y de los beneficios que te dio escribirla? Claro, pues mira, creo que hay muchos momentos en nuestras vidas que nos dejan incertidumbres, nos dejan miedos. Y cuando te enfrentas a esos miedos, recuerdo que mi papá de niña me decía, pues si tú tienes miedo, investiga qué es lo que te causa el miedo y quítate el miedo, porque el miedo está en tu cabeza. Y si tienes dudas, haz preguntas. Por lo tanto, pues todo el tiempo yo hacía preguntas y cuando me sucedían cosas en las que yo no encontraba una lógica, pues surgían un sinfín de preguntas. ¿En qué momento las circunstancias en mi vida tomaban otra vez una estabilidad? Pues era justo cuando resolvía todas esas dudas y prácticamente me quedaba sin preguntas. Entonces, mi capítulo habla precisamente de un momento clave en mi vida que provoca un sinfín de preguntas, hace que en mi cabeza todo estalle, porque pues ya tenía el compromiso de la maternidad y me daba miedo fallar a ese compromiso. ¿Cómo me ayudó este libro o este capítulo en este libro, en este segundo libro, como bien lo mencionabas? Pues me ayuda muchísimo, sobre todo a reconocer que nuestro mensaje coincide con otros de las mismas que estamos aquí en la sala. En el proceso de la escritura, pues Paulette platica justamente el tema del divorcio. Y curiosamente, el tema del divorcio en mi salud y en la razón del capítulo es lo que detona las circunstancias que me llevan a descubrir esos puntos vulnerables de nuestra vida, o en el caso personal de mi vida, y de donde surgen tantísimas preguntas, hasta que terminé de resolverlas todas en esa parte. Ya después suceden más preguntas, pero pues obviamente ya no forman parte del contexto del capítulo que comparto. Y pues yo invitaría a quien nos escucha que antes de llenarse de miedo, trate de identificar la causa del miedo y si tiene dudas, pregunte, se acerque a alguien. Hace rato mencionaban, no estamos solos
y siempre hay alguien que puede compartir con nosotros. La autora anterior mencionaba justamente esa parte. No podemos presumir que podemos caminar solos. Siempre hay alguien que puede sumarle algo a nuestra vida y nosotros también les podemos sumar algo a la vida de los demás. Y bueno, pues el libro lo encuentran en Amazon si lo quieren en formato digital, si lo quieren en formato en físico. También tenemos en nuestra disposición algunos formatos disponibles para hacérselos llegar hasta la puerta de su casa. Y recuerden, es con causa. Hay muchos niños que lo agradecen. Muchas gracias, gracias Esperanza por tu participación en este proyecto y bueno, en todas las experiencias que hemos tenido la oportunidad de coincidir. ¿Y qué creen? Vamos a cerrar con broche de oro las participaciones de hoy. Ustedes confírmenme con el pulgar arriba si se escucha el audio de mi computadora. No sé si se está escuchando. Ah, es que lo silencié, ¿cómo se va a escuchar? Ahí sí se escucha. Sí te escuchas desde hace Te rato. escuchas tú, pero no sé qué quieres que escuchemos. El audio. El audio. Ahí va, Ahí ya se escucha. Bueno, es para presentar a Juana la Cubana. Ah, no, ¿verdad? A Irene Ahumada. Irene Ahumada, que otra vez nos sorprende con una historia que se llama La calle también fue mi hogar. Y ella abre con el capítulo 1, ahí en este volumen 2, y nos cuenta esta experiencia de vivir en la calle. Así que adelante, mi querida Irene. Cuando nadie crea en tus talentos, sé tu propia fuente de confianza. Nunca te dejes vencer. Esta frase me inspiró mucho porque en esta historia tan hermosa, yo la veo hermosa, que la calle también fue mi hogar. Reírme de mi propia historia es lo maravilloso que he descubierto en esta historia cuando la empecé a escribir. Porque es que no nos define lo que nos pasa, sino qué hacemos con lo que nos pasa, ¿no? Yo en esta historia fue tan hermosa. Bueno, chicos y chicas que nos están viendo por acá, gracias por estar aquí. Mi nombre es Irene, como lo dijo ya Gina. Soy mexicana, estoy acá en Estados Unidos. Soy coautora de 3 libros, bestseller, doble y triple bestseller. Soy una mujer muy, muy afortunada. ¿Quién iba a pensar que una mujer que vivió en las calles iba a tener 3 historias ya en un libro? O sea, ni idea, ¿no? Y la verdad que bailar como Juana la Cubana, eso me llevó a recordar esa historia tan hermosa, al recordar que tuve un amor bonito. Tuve un amor bonito que me cuidaba bajo los puentes. ¿Pueden creer eso? Y yo decía, wow, cuando dice, ¿qué hora qué otra historia voy a escribir, no? Entonces, es eso, ¿no? Nadie daba un peso por Irene. Nadie creía en Irene, porque imagínense, Irene viviendo en los puentes, Irene no teniendo un trabajo, Irene con letreros en las calles, ¿no? Esta historia es hermosa, esta historia es una historia maravillosa porque la he escrito desde mi corazón con mucho, mucho amor para inspirarte y aquellas mujeres o hombres que quizás se sienten que nadie cree en ellos, que nadie cree en ellos, pero cree en ti, cree en ti. Tú tienes un talento, solamente necesitas creer en ti y descubrirlo. Y al yo escribir esta historia que para mí, como les repito, fue hermoso descubrirlo, que Irene viviendo en las calles, pidiendo dinero para comer, y que ahora sea una bestseller. ¿Se lo pueden creer ustedes? Yo no lo creía, ¿no? Entonces, es eso, confiar y creer en ti y bailar siempre al ritmo que te ponga la vida. Yo en ese momento disfrutaba. ¿Por qué? Porque no te define lo que te pasa, sino que haces con lo que te pasa. Y yo creo que siempre, siempre, siempre tenemos la posibilidad de resignificarnos. Siempre tenemos esa posibilidad. Y yo lo vi. Yo vi eso como una oportunidad
de creer en mí y confiar en mí. Y estoy muy, muy orgullosa de haber vivido en las calles, porque hoy tengo un techo. Hoy tengo donde recostar mi cabeza. Antes no lo tenía, pero no me quedé ahí en esa parte víctima. Por eso quiero decirte y enfoco mucho esta historia. La calle también fue mi hogar, pero no me quedé ahí. Y si tú estás todavía ahí y crees que nadie da un peso por ti, dalo tú, que tú vales oro. Gracias por escucharme y también quiero llevarlos a que si quisiera saber más de esta historia, que Irene se hizo pasar por loquita. Eso fue lo que a mí más me encantó cuando yo estaba escribiendo. Yo me reí a carcajadas porque me recordé cómo yo regresé. Las personas que son de México van a entenderme. Cuando yo regresé caminando por ese puente que divide Estados Unidos con México, caminando casi desnuda, pero como yo miraba toda la gente que se me quedaba viendo, yo dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me da vergüenza, yo no sé qué. Entonces me hice la loca, ¿no? Empecé a hacerme la loca, entonces ya la gente mejor lo que hacía es que me tenía respeto. ¿Y qué pasa? ¿No? Cuando yo estaba escribiendo eso, me morí de la risa. Y de verdad, muérete de la risa. De tus cosas que te han pasado es porque tienes un gran futuro. Cree en ti y confía siempre en ti. Gracias. Gracias, Gina, porque Gina ha sido lo más hermoso de mi vida porque es la que me ha llevado a descubrir esta Irene que estaba escondida. Ha ayudado a pulir ese oro en bruto. Gracias, Gina. Y gracias a No, ti. Irene nos mencionó de sus 3 bestsellers, pero no nos ha mencionado un montón de logros más que ha alcanzado y por supuesto que todo es mérito de cada una de estas mujeres extraordinarias. Ustedes ya las escucharon y van a descubrir algo muy personal de ellas en cada una de las historias que está en el volumen 2 de Mensajes Poderosos. Y síganos, estoy viendo que ahí Irene tiene el @Irene Ahumada ACM, supongo que así la podemos encontrar en redes sociales, porque pronto también tendrá su libro en solitario y seguramente con el apoyo de Global Design va a ser igual todo un éxito y una realidad. Y bueno, pues así estaremos pendientes de lo que hace cada una de estas mujeres extraordinarias que hoy se dieron un espacio en su agenda para que podamos compartir en el marco de esta Semana Internacional del Libro que está organizando Global Design. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de seguir compartiendo nuestros mensajes poderosos para que toquen el corazón de más personas. Claro que sí, Gina, pues les agradecemos justo que, como dices, hayan hecho el esfuerzo por estar aquí, pero sobre todo por compartir sus historias, que sí, cada una dejó un pedacito de alma en ellas. Entonces, pues no lo piensen tanto, busquen el libro, que además, como dicen ustedes, es un libro con causa. Entonces, esto es muy loable para que ayuden también a otros niños, ¿no? Muchas gracias, les mandamos un abrazo, gracias por acompañarnos. Gracias a todas, que estén muy bien. Un gusto Vayan Muchas a verlas. gracias, Amazon, Global vayan a Design. Amazon y compren el libro, por favor, porque quizá por ahí hay un libro que no tiene cómo Ayúdenos a terminar. ayudar. Vayamos, ayúdanos a ayudar siempre. Gracias. Chao. Hasta Gracias. luego. Chao.